El origen colonial de la danza tundiki, tuntuna, tuntunu o caporal. Esta famosa expresión dancística de los pueblos quichua, urú y aymara en el lago Titicaca, entre lo que hoy son Perú y Bolivia, se destaca por sus saltos ágiles, patadas y pisadas fuertes con cascabeles en los pies, acompañados por parejas de dos, al mando de alguien disfrazado de capataz o caporal negro, e instrumentos de percusión y viento. A lo largo de nuestra historia, esta danza del altiplano en el sur andino ha ido evolucionando tanto en la época colonial hispana como en la época republicana criolla. Según muchos historiadores, la raíz o la base más antigua de la danza tundique o tuntuna se encontraría en la danza kirki de los urú, que en ese entonces, lógicamente aún no tendría referencia a los afros. Pero dicha danza del lago Titicaca se caracterizaba justamente por tener grandes desplazamientos, patadas y los rápidos saltos o brincos, junto a cascabeles que sus danzarines portaban en los pies. La descripción de ello nos la hace saber el italiano Ludovico Bertonio en su recorrido por Juli, Puno, titulado su obra como Vocabulario de la lengua aymara, de 1612. Quirquiña, danzar a modo de urús. Quirquinacaña, danzar discurriendo de una a otra parte. Sacapatasiña, ponerse los cascabeles dichos en los pies. Sacapán y quirquiña, bailar o danzar con cascabeles. Quirquiña, o taquiña, bailar, brincar pisando con velocidad el suelo, como usan los urús, y también los que danzan con cascabeles. Esta danza y tradición del kirki es antiquísimo, entre los urú del lago Titicaca. Posteriormente, con la invasión española y la llegada de negros al Tahuantinsuyo, dada inicialmente en la costa norte, que a partir de ahí, los españoles comenzaron a trasladarlos a diferentes y ciertos lugares específicos del territorio. El Callao fue el principal centro del sistema vial del traslado de gente africana entre las rutas de la costa central y norte hasta el sur, y no en sentido contrario. Esto daría inicio a nuevos males y conflictos para la gente cobriza, ya no solamente contra los blancos colonos, sino también contra los negros colonos. Libros como Los rostros de la plebe, del historiador peruano Alberto Flores Galindo, nos mencionan los conflictos entre los negros contra los indígenas de la costa. Describe que mientras los españoles insultaban de cholo a los nativos, los negros insultaban a los nativos de serrano, porque los indígenas de la costa eran asesinados o expulsados hacia los cerros, viéndose obligados a buscar refugio en las alturas y en la selva. El cronista, Fray Reginaldo de Lizárraga, nos menciona el trato de superioridad de los negros sobre los nativos, en su obra, Descripción breve del Perú, Tucumán, Río de la Plata y Chile, de 1605. También mandó que ningún negro cargase con botija de agua, ni otra cosa a ningún indio. Al negro so pena de caparle y a la negra de 200 azotes. Era lástima, y hoy lo es, que el negro y negra esclavos se vienen las manos en el serio. Y el indio libre las trae en la botija de agua, la canasta de la ropa y la carne de la carnicería, o del rastro, como si ellos fueran señores, y los indios los esclavos. A los negros esclavos reconocen superioridad, llamándolos señores, con saber son comprados y vendidos, y lo que les mandan obedecen muy mejor, que lo mandado por nosotros. Los negros, andan ellos como si fueran libres, y que se sienten ellos con el derecho a mandar, ordenar y utilizar a los indios como bestias de carga. El famoso cronista nativo, Huamán Puma Ayala, menciona incluso de cómo los españoles dejaban que los negros abusaran de las mujeres nativas, en su obra, Nueva Crónica y Buen Gobierno, de 1615. Como los negros de los corregidores y de comenderos, son muy atrevidos, que fuerzan a las indias cazadas o doncellas, y los dichos sus amos lo consiente. Y con color de ella, tiene muchos hijos mulatos y mulatas. Así las dichas indias salen bellacas como los dichos negros. Y no hay remedio, y así se acaban los indios. Como los negros criollos, hurtan plata de sus amos para engañar a las indias putas, y las negras criollas hurtan para servir a sus galanes españoles y negros. En un dibujo realizado por el mismo cronista, vemos a un negro vestido como español, que dice en quichua, Keimikulki, India, que significa, aquí tienes plata, India, mientras señala con el dedo su entrepierna. El autor también hace otros dibujos, donde muestra a negros azotando a los nativos, con el permiso del hombre blanco. Otro cronista, Bartolomé Arsanz de Orsúa, nos menciona más casos en su obra, Historia de la Villa Imperial de Potosí, de 1705. Los negros por su parte, infieren gravísimos daños a los pobres indios de esta villa, por el aborrecimiento que naturalmente les tienen.
Estos malos tratamientos se han hecho tan inveterados que no hay remedio para ellos en este mundo. Y solo debe esperarse de Dios, o de ellos mismos, el fin de sus agravios. También fue cosa muy notable de ver, que los míseros indios, que tan aperreados estaban de españoles y negros, pues estos segundos, lo que ellos como perro esclavos debían hacer, quitándoles las monteras y mantas cuando pasaban por las calles les obligaban a limpiar las inmundicias y corrales, haciéndoles estas y otras vejaciones con indecible lástima. Los negros solían ser los instrumentos de la crueldad de los españoles para con los indios. Un español, que hacía maltratar con sus negros a unos indios con cruelísimos azotes muere, castigado por Dios de una enfermedad horrible, y los negros también. Las descripciones sobre la realidad colonial, y los abusos que cometían los negros contra los cobrizos en esa época, es también fundamental y pieza clave para entender y dar a conocer el porqué de la modificación de ciertas expresiones culturales indígenas, como la danza kirki. Muchos expertos sobre el tema cultural indígena, como José Carlos Mariátegui, nos explican que la cultura nativa en la colonia no perdería su raíz, más si se transformaría en expresiones de resistencia cultural, de crítica y de burla contra el sistema colonial tirano. O sea, una reelaboración de lo nativo, hecha por ellos mismos, volviéndose elementos satíricos y desafiantes ante la colonia, dando vida a su vez a diversas expresiones burlescas hacia los colonos negros, como la danza de los negrillos, en Marca, Huancavelica, y muchas otras en diferentes regiones. Es así que posteriormente, la danza tradicional del kirki, serviría en gran parte como base para dar nacimiento a la expresión y danza, tuntiki, también conocido como tundique. Este sería una danza recreada, más que todo en la parte rítmica musical, por los aymarás de Yunguyo durante la colonia, agregando posteriormente elementos afros, como una imitación burlesca o paródica hacia los caporales o capataces negros de las yungas que solían arribar a este pueblo. El historiador Ignacio Frisancho Pineda nos dice lo siguiente. Desde los yungas, de tiempo en tiempo para las grandes festividades religiosas, los negros subían hacia el lugar que hoy ocupa la ciudad de Yunguyo, que en aquellos tiempos se denominaba Yunga, Uyu, es decir, la Pascana o Plaza de los Yungas. En esta Pascana de Yunguyo, crearon o recrearon como una parodia hacia los negros, la danza de los tundiques. El historiador puneño, Emilio Romero Padilla, nos advierte el origen colonial del tundique, dicho en su obra, Monografía del Departamento de Puno, de 1927. Otro baile llamado tundiquis, es igualmente de factura colonial. Los danzarines son pareja de hombres y mujeres, entre los que uno de los indios se disfraza de zambo o mulato, y caminan al son de una gaita hecha de un pinquillo y una vejiga inflada. Este baile se parece al conocido entre los mulatos de las bajas esferas del pueblo limeño, con el nombre de son de los diablos. Otra mención del tundique nos la da el historiador paceño, Manuel Rigoberto Paredes, en su obra, El arte de la altiplanicie, de 1913. Los hombres de color introducidos en el coloniaje en calidad de esclavos, tuvieron varios bailes peculiares a sus costumbres y manera de ser. De estos, solo queda el de los tundiques, que ha llegado a popularizarse tanto, que aún lo imitan los mestizos con aplaudo y embelesó del vulgo. El vestido está compuesto de un pantalón y saco de género blanco, y llevan en las manos dos pedazos de madera tallados, y con dentaduras apropiadas para producir un sonido áspero con el roce o frote de ambas partes, y cascabeles en los pies. Tanto expertos del lado peruano como del lado boliviano, están de acuerdo que el tundique es de origen colonial satírica, durante la esclavitud, y que sería el abuelo de lo que hoy conocemos como tuntuna o caporal. Pues no se puede hablar de la danza caporal, sin mencionar al tundiqui. Respecto a lo que describe Emilio Romero, es palpable entender a qué se refiere cuando dice que el tundiqui le hacía recordar al son de los diablos, por su evidente referencia negra en ambas danzas, y porque también en la diablada limeña, existe un diablo caporal o diablo mayor, que se le representa con una careta de un negro, al igual que pasa en el tundiqui. Pero hay gente que quiere sacarla de contexto, tal cual quiso hacer el hispanista y pseudo-investigador Ariel Villazón, donde en un video suyo, pretende confundir a su audiencia boliviana, en colocar al tundique del lado puneño, como algo prácticamente idéntico al son de los diablos. Él especula que incluso habrían tenido la misma rítmica, y que, según él, eso demostraría que no tendría nada que ver con el tundique que todos conocemos con el bombo. En resumen, planea desvincular el tundique del pueblo quichua y aymara, entre Puno y La Paz, proponiendo erróneamente de que se tratarían de cosas totalmente distintas, guiándose solamente en fronteras geopolíticas actuales, separando más al pueblo aymara.
no se puede ser más desubicado. Por otra parte, existen dos teorías sobre de dónde vendría la palabra tundiki. Algunos sugieren que sale de la onomatopeya del golpe en la música. Otros sugieren que tundiki viene del verbo tundear, que se refiere a la acción de golpear. Esto tiene cierta lógica, ya que dicha palabra tundear probablemente provenga de la palabra quichua, tunay, que significa machacar, romper o hacer trozos. Que muy posiblemente de forma coloquial, los mestizos y castizos lo utilizarían para referirse a la acción de chancar o golpear. Es solo una teoría como dije, pero con buena lógica, que tampoco le quitaría relevancia a la primera. La presencia negra entre los aymara es relativamente mencionado en el diccionario de Ludovico Bertonio, escrito en Juli, donde ya aparecen algunas palabras en referencia a estas personas. Caporal, o capataz, que en aymara se dice atañí o hualpani. Moreno etíope, negro, que en aymara se dice yanaruna. Morena esclava, que en aymara se le dice yanarimi. Tocar a tambor golpeando, en aymara se dice nuguaña. Hay muchas más menciones en el libro, que serían una muestra clara sobre la presencia de gente negra en la zona aymara, en Puno y La Paz, a inicios del siglo XVII. He así el kirki cambia a ser tundiki en expresión satírica, de cómo lucían los negros capataces, escogidos por el patrón español para que exigieran productividad a los indígenas esclavos. Según la transmisión oral, generalmente el negro caporal o capataz era recompensado con la ropa usada del patrón, obsequiada cada Navidad a su negro de confianza, y el negro así montaría los mejores caballos y mulas, vistiendo con adornos de plata y joyas, siempre con un chicote o flagelo en la mano, con la que producían atroces golpes, hematomas y más daños a la indiada. Siendo estos negros libertos muy influenciados por españoles, donde a su vez resaltarían su vanidad y creerse superiores a los nativos. Esta transmisión oral tiene relación con lo antes mostrado en las crónicas y explicaría el por qué en la danza tundiki hay un caporal negro con traje muy brillosa con adornos llamativos. En sí, es más para distinguir a un personaje dentro de la danza del resto de danzantes. Pues este va dando chicotazos al piso, para que los demás avancen danzando, como dando orden. Más la danza jamás se le llamó caporal, sino tundiki. Gracias a las fuentes mostradas sobre esta danza, es obvio entender que se trata de una expresión y tradición ancestral de los Zurú, aymara y quichua, que corresponde tanto al lado peruano como boliviano, a ambas orillas del lago Titicaca, entre Puno y La Paz. Desgraciadamente, tengo que decir que a causa de las republiquetas criollas, ha nacido un sentimiento nacionalista y chauvinista en ambos países. Actualmente se ha venido notando un creciente chauvinismo extremo en el lado boliviano. Mientras la postura en el lado peruano, es señalar de que esta cultura como muchas otras, son compartidas por ambos países. Pero ciertas posturas en el lado boliviano se jactan ser los únicos y exclusivos dueños de ciertas danzas nativas, acusando de manera falsa e injustamente al lado peruano, de un supuesto robo cultural. Investigando un poco este problema, me topé sobre que en Bolivia se llevó a cabo en los años 50, una revolución cultural para reforzar el nacionalismo. Donde los mismos expertos bolivianos confirman sobre la alteración o modificación de muchas danzas folclóricas ya existentes, para que sean más llamativos y volviéndose competitivos con los países vecinos, más que todo con el Perú, por su semejanza andino-sureño. Es así que se harían copia y modificación de algunas danzas, incluso del lado peruano, como las que están viendo en pantalla, para ser presentados como elementos nuevos en el Carnaval de Oruro. Un ejemplo visible es lo que le pasó al tundiki, donde una familia en Bolivia, los llamados Estrada Pacheco, se autodenominan creadores de la misma, pero cambiándole el nombre a caporal, mostrando un gran número de este personaje, olvidándose de los personajes secundarios de la danza, alterando su vestimenta tradicional, copiando el vestuario de la chacarera argentina y las mangas pomposas que, según ellos, lo sacaron de películas estadounidenses, donde se mostraban a los cubanos. Cuando en fotos antiguas del tundiki del lado peruano, ya se observan este tipo de mangas. Algunos expertos bolivianos reconocen que la danza ya existía, y que lo único que hicieron los Estrada Pacheco, fue solo modificaciones y renombrarlo diferente. Ya. Lo mismo que yo digo con los caporales. Los hermanos Estrada crearon algo nuevo, pero que sin embargo ya estaba creado. ¿De qué fue la originalidad de los Estrada?
dieron una nueva forma a algo que ya existía, que era la tuntuna o el caporal o los negritos, pero la forma que le dan es tan original que termina eclipsando lo anterior. Lo mismo sucede con el ritmo del tundiki o tuntuna, autoatribuyéndose como creador de ello, un músico boliviano de nombre Freddy Suazo, que según él, y algunos hermanos bolivianos, la palabra tuntuna, también sería una creación de él, en su palabra de infante. Pucha, eso es bien difícil de creer. Pues la palabra tuntuna, más parece un derivado de la palabra tuntunu, del quichua santiagueño en Argentina. Que quiere decir, copado, y copetudo, también se refiere a la cresta de las aves. Que siendo lógico, probablemente así llamaban los cobrizos a los negros libertos, pues hacían comparación con el peinado afro de estos capataces. Investigando más sobre esta palabra y su raíz, me topé con la palabra, tuno, que según la RAE, se refiere a un bribón, granuja, sinvergüenza, balandro, etc. Evidentemente se relaciona con lo antes mencionado, que muy posiblemente la palabra, tuno, sufrió una quichualización, o se le vinculó con la palabra tuntunu ya existente en esta variante quichua. A su vez, tuno, viene a la palabra tunante, presente tanto en la danza llamada tunantada, como en la danza tuntuna. Curiosidad. Ambas danzas hacen burla y parodia a los colonos, uno a los blancos, y otro a los negros. Lo más seguro, es que el señor Freddy Suazo haya escuchado la palabra tuntunu, o tuntuna de pequeño en algún viaje o fiesta, y ya de grande solo lo ha utilizado y popularizado en los años 70 y 80. Pero al no ver documentación a falta de investigación, se autonombró el solo creador de la misma. Pero el colmo entra, cuando él dice ser creador también del ritmo musical. Eso es un descaro. Sale el sol, siguen chupando. Sale la luna, siguen chupando. ¿Qué será de estos borrachos tan queridos en Cochabamba? Sale el sol, siguen chupando. Sale la luna, siguen chupando. ¿Qué será de estos borrachos tan queridos en Cochabamba? Tuntuna, tuntuna linda, tuntuna tú eres mi amor. Huachapujito me llaman todos, porque no tengo padre ni madre, solo solito había quedado en este yermo del Altipampa. Por eso cuando la luna llega, mi voz doliente elevo al viento, mis tiernas alas agito al aire, en busca de mis perdidos padres. Ay, casero, casero, casero de esta fiestita, ¿a quién estarás mirando, estirando tu pescuezo? ¿Quién te dio la manta blanca? ¿Quién te dio la colorada? ¿Quién te puso el ojo verde antes de la madrugada? Un hijo también tenías, caserita, zapato nuevo tenías, caserita, seguro con la ganancia de los negros, seguro con la ganancia de los payas. Ay, placera, placera, placera de la barata, ¿a quién estarás mirando, estirando tu pescuezo? Ay, placera, placera, placera de la barata, ¿a quién estarás mirando, estirando tu pescuezo? Estirando tu pescuezo, como un gallo atorado, mira que estás despachando, zapallo por calabaza. Estirando tu pescuezo, como un gallo atorado. Yo soy su creador. Algunas publicaciones en páginas bolivianas aseguran que la danza tundiki, barra tuntuna o caporal, recién llega al Perú en el año 1975. Pero, para el año 1971, en el Perú ya se tenía música tuntuna, del grupo Los Heraldos del Perú, Huaynus bien pegaditos.
Janita Chayarikuni, Janita Kopachawanku, Necronis, Kallawaukecha. Sachachacarurirkani, Sumakta Wiñarirkani, Necroni Yakawaukecha. Es menester mencionar que en Bolivia algunas bandas musicales erróneamente llaman saya al tundique, barra tuntuna o caporal, siendo que la saya no tiene nada que ver con el tundique. Por otra parte, algunos músicos, como el señor Gonzalo de los Jarcas, afirman que Freddy Suazo no ha creado ningún nuevo ritmo, sino que ese ritmo ya existía en diversas danzas o músicas, como el tundiqui y el huaynu, y que Freddy Suazo lo único que hizo fue cambiarle de nombre a ese ritmo, nada más. O sea, nos ha querido tomar el pelo. Escuchen ustedes mismos. Yo lo conozco a Freddy. Freddy Suazo ha tenido un intento de cambiarle la tuntún. Le ha querido cambiar a lo que ya existía la saya. Ha sido el intento de cambiar, porque ¿qué era la saya? Era uno de los géneros musicales más desconocido. Entonces, por el cual tanto cuando lo ha empezado a difundir las pocas sayas que había, la ha cambiado a tuntuna. Con payas bailaban y le han puesto tuntuna. Freddy Suazo, que yo conozca, se ha ido a vivir al Perú, está viviendo ahí. Él ha querido, es como nosotros los carcas, por decirte, la chovena, que no es muy conocido en Cochabamba, le cambiaríamos otro nombre, sacaríamos chovenas de Santa Cruz, del Mérida, y le pusiéramos, por decirte, el tucutucu, y quisiéramos apoderarnos de la chovena, pero con otro nombre del tucutucu. Eso no está bien. Tal vez ¿Qué ha creado? No hay cambio. La saya no es un ritmo africano. Estoy hablando de la saya nuestra, no de la afrosaya. Estoy hablando de ese de Llorán se fue, de cualquier otro saya, de ese tipo de saya. Ese es un huayno. Es un huayno. No es otra cosa. Y eso, lamentablemente, nadie se da cuenta y no entiende. Son tantos músicos y que no pueden. Mira, una cosa es la música, otra cosa es la danza. La danza ha cambiado. Ahora es caporal, la danza, pero la danza. No estoy hablando de la música, del ritmo, de la letra, ni del ritmo. Y muchos en Bolivia, así tan tontamente, porque es tonto, si la música y el ritmo no ha cambiado, ¿por qué tenéis que cambiarle? Okay. Pero si seguimos negritos de Oruro, sigue lo mismo. Llorando se fue igual. Llorando se fue igual. No ha cambiado nada. Hablando del huaynu, o huaynu, podemos encontrar técnicamente el mismo ritmo que se utiliza en la tuntuna o caporal, en una grabación de huaynu del año 1910, titulada como La Serranita. A continuación, haremos una comparación de audio, mucho oído en la rítmica del golpe en el huaynu, La Serranita.
Al no querer aceptar esto, los nacionalistas quieren atribuir forzosamente el origen del tundique y su ritmo a los afrobolivianos mediante la saya. Cuando muchas investigaciones, como la tesis del boliviano Martín Miguel Vallivian, menciona sobre la confusión que hicieron los grupos musicales bolivianos y que la saya nada tiene que ver con la tuntuna o caporal. El boliviano Bruno Petrosio Ansalmo, en su tesis nos aclara que el ritmo musical del tundique, tuntuna o caporal, es el mismo, y que es practicada por países de la región Colla. Respecto a la saya y el tundiqui, o caporal, es aclarado por los mismos afrobolivianos. De las yungas de Bolivia viene la saya, música afroboliviana, música afroboliviana, Puesto de que antes de que todo el mundo estaba feliz y contento, pero nosotros siempre quedábamos extrañados cuando escuchábamos decir, ahora vamos a ver bailar la saya. Nosotros decíamos, nuestra saya, y cuando veíamos bailar a los caporales. Entonces eso fue lo que nos motivó para reorganizarnos los jóvenes, preocuparnos por retomar nuestra cultura, por recuperar y rescatar sobre todo esta danza que estaba prácticamente muriendo. Y los carcas, por un ejemplo les digo, los carcas interpretaron mal los carcas, por un ejemplo les digo, los carcas interpretaron mal a la saya. ¿Por qué te digo? Porque cantaron, dicen que la saya es la saya del caporal, pero la saya afroboliviana es distinta. Muchos grupos folclóricos han empezado a llamar saya al caporal, ¿no? Mal llamada saya, porque en realidad el caporal viene del tundiqui, que es un ritmo completamente diferente. Viene del tundiqui, que es un ritmo completamente diferente. Del tundiqui, que es un ritmo completamente diferente. Y se han hecho conocer con ese ritmo así de supuestamente saya, ¿no? En todo el mundo, llamándole saya al caporal. Lo han cambiado, ¿no? Los carcas llaman saya al caporal cuando la saya es esta y el caporal es muy diferente. Entonces ha habido mucha transgiversación, pero bueno, no, nosotros estamos tratando de mostrar día a día a nuestro público, a todos nuestros seguidores, que esta es la auténtica saya. Eso es tundiqui, lo dice en el baile de los negritos y no. No es mi cultura. Soy afroboliviano y el tundiqui me afecta. En Bolivia, al no poder sustentar el origen del caporal como modificación, alteración o evolución del tundiqui o tuntuna, se buscó acreditar de todo ello a los hermanos Estrada Pacheco como sus creadores. Si analizamos la danza de los caporales de la tuntuna o tundiqui, no se puede inventar algo que ya existía, coger una figura para modificarlo y mostrarlo como algo nuevo, no es válido. La forma musical y dancística del tundiqui o tuntuna se mantienen en la hoy llamada caporal. Nadie más que el pueblo mismo es dueño de la forma musical y dancística, no un par de personas. Un ejemplo que quiero dar es con la danza milenaria del Guaylás, que en el año 1949 pasó por un caso muy similar, en donde fue modificado o recreado por el músico peruano Zenobio Daga Zapaico, con el estreno de su obra Mi Tierra Huanca, donde introdujo orquestas de metales y cambió el vestuario de los danzantes. Eso no lo hace creador o dueño de la danza, la misma gente de Junín lo sabe, pues este existía milenariamente. En la actualidad coexisten las dos versiones, con los nombres de Guaylás antiguo y Guaylás moderno, nada más. En fin, otro caso sería con José María Arguedas, quien popularizó el término danza de las tijeras hacia la década de 1950. Más la práctica es ancestral de los chancas y era conocido antiguamente con el nombre Tusuk Laica. Hay muchos más casos así, pero no me quiero desviar del tema. Por otro lado, algo que igual es imposible negar, gracias a la arqueología, es como históricamente ha influenciado la costa a la zona andina, no solo por el traslado afro, sino de la cultura en general, que es destacada en el altiplano peruano-boliviano, como las antaras y las balsas de Totora, por dar unos ejemplos. Los lazos culturales milenariamente nos acompañan entre la costa, ande y selva. Por ello me atrevo a decir que muy probablemente la danza kirki del lago Titicaca haya sido gracias a los mitimaes trasladados de ciertos pueblos costeros hasta el sur andino durante el Tahuantinsuyo, quienes les traerían a los urús la danza de los axas o cascabeles y sería luego conocido por los urú y aymara como kirki. Esto lo digo,
ya que si observamos bien la danza tundiki o tuntuna, notaremos que tiene mucha semejanza con esta danza de los axas, con patadas, saltos y movimientos ágiles. China morena, me has embrujado esta noche. Linda morena, ¿qué has hecho en mi piel? Son tus cabellos, girasoles oscuros en mi pecho. Quiero aclarar otro punto, y es sobre la metida de pata del historiador Américo Valencia Chacón, que aseguraba que el sicumoreno, o misticicuri, es proveniente del lado boliviano hacia el lado peruano. Lo cual me sorprende que esas palabras vengan de alguien como él, un especialista sobre el tema histórico del Antara, o sicu, cuyo legado musical incluso es pretahuantisuyano. Es bien sabido que el sicu, o Antara, está dentro de la historia arqueológica, en lo que hoy son Ecuador y Perú, mientras que en el lado boliviano, hasta la fecha no se ha encontrado evidencia de ello. Otra metida de pata fue en el 2014, cuando se lanzó un comentario diciendo que los trajes de luces también eran de origen boliviano y que llegaron después al Perú. Cuando en el lado peruano siempre ha existido ese tipo de vestuarios, vista en otras danzas. Justamente, los vestuarios de luces son elementos del periodo colonial, como se observan en algunas pinturas de la época, por lo cual no son exclusivos de un lugar. En un documento boliviano, se menciona el origen colonial de este tipo de bordados, que los nativos por órdenes cristianas aprenderían a realizarla para la élite española y luego para sus mismas festividades. Y de cómo en el siglo XVIII, tuvieron que llevar expertos bordadores del Cusco hacia La Paz para realizar esta clase de traje de luces. Al fin y al cabo, es bien sabido sobre la esclavitud hacia las mujeres indígenas en los obrajes textiles durante la colonia. Ya para finalizar, les recomiendo no guiarse por lo que dice el hispanista y pseudo-investigador de Ariel Villazón, pues me tomé la molestia de ver sus videos respecto al tema de la tuntuna o caporal, y la verdad comete muchas contradicciones. Vamos a hablar de la tuntuna, un ritmo que lo creó hace unos cuantos años un artista paceño, él se llama Freddy Suazo. Algunos centímetros más tarde. Y el año 70, Freddy Suazo saca un disco con supuesta música creada. Entonces, el intento de Freddy de hacer algo diferente en realidad no está cambiando, no está transformando sustancialmente al viejo tundiki. Hay cosas que no terminan de encajar, carece de fuentes históricas y más se basa en opiniones personales, hace entrevistas muy recortadas y sacadas de contexto, en ocasiones no se sabe a quién se está entrevistando, e incluso, algunas entrevistas le dan la contra a lo que él propone en su video, menciona de que Perú le quiere robar cultura a Bolivia, y que supuestamente ese plan está siendo apoyado por políticos peruanos. Cosa que no muestra ninguna evidencia de ello, y solo cae en la especulación. En fin, ¿qué se puede esperar de alguien que ha vinculado su nacionalismo boliviano con el hispanismo neocolonialista eurocéntrica, que de ello mucha gente en Bolivia se ha dado cuenta y por ende lo han dejado de seguir? Y para dar más gracia, como para desconfiar más sobre ciertas personas que él entrevista, al llamar historiador al ridículo de Capitán Perú. Esta bonita entrevista que le hicimos a Rafael Aita, conocido en su país como Capitán Perú, un destacado y joven historiador. ¿Qué?
él aporta no solamente opiniones, sino también cierta información, cierta documentación, ciertas evidencias de todo lo que él les va a comentar en esta entrevista. Para quienes ya llegaron hasta este punto del video, habrán notado que en ningún momento he dicho que la danza del tundiki, tuntuna o caporal sea de un solo país en específico, sino que menciono y demuestro sobre su origen aymara y urú, tanto con fuentes peruanas como bolivianas. No se niega que los hermanos Estrada Pacheco han rediseñado, recreado o modificado la danza del tundiki, mas eso no les hace dueños de ello, una danza y expresión que ya existía entre Puno y La Paz, antiquísimamente. De hecho, me gustaría que esa familia deje de lado su chauvinismo y sean sinceros respecto a este tema, para de una vez acabar con estos conflictos nacionalistas criollas. Tal cual si lo hizo el hermano boliviano, Huáscar Chuquihuanca, quien fue rediseñador de la huipala en 1987, en basarse evidentemente en banderas, estandartes y símbolos milenarios, antes y durante el Tahuantinsuyo. Donde en muchas entrevistas, él afirma no ser creador de ella, sino ser un rediseñador del nuevo modelo, y de cómo hizo mal el gobierno de Evo Morales en nacionalizar la huipala como símbolo boliviano. Nuestra cultura es milenariamente rica, que no se limitan a estas recientes fronteras criollas. Ecuador, Perú y Bolivia somos uno solo, conformados por costa, ande y selva. Hasta acá el video de hoy, se despide su paisano, Jaguar Nailam. Recuerden siempre de respetar las plantas y a los animales, porque junto a ellos, somos hijos de la gran Pachamama. Les dejo con el mensaje de una hermana boliviana. La descolonización, un deseo, que inicia contigo. Huyayay. Ya pues gente, eduquémonos, ya es hora, dejen ese discurso nacionalista colonialista. Da pena ver esta clase de videos donde se andan peleando por si las danzas son bolivianas, peruanas, ecuatorianas, si se están robando, si tales lenguas indígenas son de Bolivia o de Perú nomás. ¿Qué acaso no se acuerdan que muchas de estas danzas y nuestras lenguas indígenas vienen de muchísimo antes de la creación de estos países? La existencia de estas fronteras geopolíticas data de hace poco. En cambio, nuestras danzas y nuestras lenguas vienen existiendo y resistiendo desde hace siglos. Hinachu Manachu, ¿es así o no es así? Amaña, Chesninaku y Chichu, no se anden peleando, más bien celebremos que compartimos tanto todavía. No es peruano ni boliviano, es de los Andes y el altiplano que rompe fronteras, sí, que hermana pueblos así. Y no es peruano ni boliviano.